Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Compañero, el otro día nos quedamos cortos, ¿te acordás? Sí. Se nos fue el tiempo volando y siempre estas conversaciones entre comunicadores se vuelven interesantes. Hoy creo que tenemos un poquito más de tiempo y lo vamos a aprovechar con Gabriel Tríos, experto en comunicación estratégica. Nuevamente, bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Como dice Diana Verónica, yo me fui picado, que no nos alcanzó el tiempo, así que gracias por volverme a invitar en tan corto tiempo para continuar platicando de la realidad del país. Hay un titular hoy, dice, gobierno alcanza en 2025 cero impunidad en homicidios. ¿Qué significa esto en el tema de impunidad? Bueno, ayer vi las entrevistas de los ministros y estaban hablando de ese tema. Y creo que cuando tú ves las noticias y das un poquito de seguimiento, comprendimos un poquito ese tema de cero impunidad porque creo que están teniendo una efectividad muy alta en cuanto a la captura en el caso de homicidios. Creo que bueno, todos lo podemos monitorear que hay un crimen y están notificando en 1 o 2 días o un poquito más de días, pero notifican de la captura del sospechoso, ¿verdad? Y eso es bien también interesante y va a ser un referente importante para el tema de la impunidad, porque está la captura y luego en el seguimiento hay que ver el proceso judicial luego. Yo, cuando en el pasado hablamos de este tema, me imaginaba el escritorio de un fiscal con un rimero de folders y cada folder era un caso no resuelto. ¿Significaría que eso ya se superó? Según las palabras de los funcionarios, en cuanto a los homicidios recientes, creo que sí. O sea, lo que tú decís, ahí habría que ir un poquito más en detalle de la minería de datos, indagar el tipo de casos y delitos, pero yo creo que se referían sobre todo a esta etapa de estos últimos 2 años en el tema de homicidios. O sea, captura. Hacia atrás creo que es un poquito más complicado ese tema, ¿no? Pero porque ahí se ha reorganizado la fiscalía para atender homicidios comunes, todo el tema del crimen organizado, que son distintos procedimientos que están llevando. Lo que yo, perdón, Tony, lo que yo sí veo y lo escucho de mucha gente también es que denuncias algo o se da un asesinato y pocas horas después la Policía Nacional Civil ha hecho la captura de un posible sospechoso o incluso de alguien, de una persona que es obvio que es el que cometió el delito. Y quiero poner el ejemplo del cual estaba hablando hoy en la mañana, porque a mí me impactó, de esta joven que fue encontrada con una herida en la muñeca derecha y golpes en varias partes del cuerpo en Santiago de María, en Usulután, y el principal sospechoso ya fue capturado, que era su ex compañero de vida, que había terminado la relación y al parecer, ¿verdad?, hubo ahí una revancha. Entonces, y también lo ves, por ejemplo, con las denuncias en el tráfico, con las denuncias del hurto, del robo, también lo ves, que se denuncia y al ratito ya hay capturas, o sea, es eficiente en ese aspecto. Sí, yo creo que en lo que tú decís, Diana Verónica, separemos 2 puntos. Primero, el tema del tipo de homicidio del que tú platicas. Creo que en este contexto tú puedes distinguir claramente el homicidio de violencia intrafamiliar, el feminicidio que no es que se está dando ahora, sino que queda al descubierto esa realidad social que siempre hemos tenido. Podríamos separar violencia social porque están los polos que se agarran a corbazos, ¿verdad? ¿Y qué que sucede? también se da todos los días. Homicidios pandilleriles. Mira, digamos criminales ahora, porque te voy a citar un caso. Mira, tenemos el caso de las violencia intrafamiliar de pareja, tenemos el caso de la intolerancia entre borrachos que se está dando hoy enseguida. Hay un tema de por medio de alcoholismo, intolerancia, de salud mental. Y hay algunos casos criminales como el que se dio hace unos meses, se recuerdan de la pareja de esposos que enterraron en el patio de su casa en la Satélite. Ah, ¿qué pasó? Que ahí se hizo una investigación e igual hubo capturados y hay procesos,
pero habría que darle seguimiento qué ha pasado con ya el juicio en el caso en sede judicial, como dicen los Hay fiscales. toda una trama ahí. Hay toda una trama. Entonces tenés los casos de violencia social que, como dice Diana Verónica, están actuando inmediato, y ahí en el segundo punto, en todo tipo de delitos. A mí hace poco vi a 2 mujeres peleándose en un bus y al siguiente día las estaban capturando a las señoras y presentando. y presentándolas y como por desórdenes públicos. Ahora cualquiera que se agarre en la calle, rapidito, si te agarra que un celular que es tan sencillo y lo ponen en redes sociales, un busero que se cometió una infracción. Yo he visto que han agarrado a conductores de transporte público haciendo competencia y poniendo en riesgo a la gente. La vez pasada detuvieron a un conductor de bus porque botó a una viejita. Es decir, hay efectividad tanto en los delitos graves de investigación, hemos visto, como en ese tipo de casos que antes, por el volumen que te demandaba los otros casos, prácticamente se dejaban ahí sin atender, ¿verdad? Sí, ese tipo antes decía, de problema un pleito social. de bolos que ni modo, ¿verdad? Ahí lo dejaban pasar, pero ahora, si vamos a analizar la estadística de homicidios, los de violencia social son los casos que se están registrando. Ahora, pero visibilizando por las redes sociales, porque hay un celular y porque las autoridades los están atendiendo. Es lo que tú dices. Así es, no, hay una atención inmediata a este caso, independientemente nos parezca un pleito de señoras dentro de un bus, que al final, si uno empieza a dimensionar, que no es normal porque lo habíamos normalizado, la violencia social también la habíamos normalizado, que te pelearas en el tráfico, que te insultaras con el otro conductor, que 2 mujeres o 2 hombres se peleen en la calle. Que te robaran el celular, que te abrieran el carro era normal. Son tipos de delitos que al final también los policías y los fiscales ni querían atender un hurto de una casetera. ¿Verdad? Soy maestro, ¿verdad? Pero a mí me robaron. Inmediatamente. A mí me robaron el CD player, ¿No te ¿sí? acuerdas El CD player. que habían caseteras que las sacabas del carro y te las andaban andabas cargando? Y chivotada. Para que no te la robaran. Ahí llegabas a la reunión con tu casetera. Que Gabriel significa, porque está hablando, ayer estuvieron Gustavo Villatoro y el ministro de la Defensa Nacional. Merino Monroy, con Moisés. Hablaron de una, y aquí estoy, leo textualmente, una transformación completa en materia de seguridad. Es decir, ya no tienen que lidiar con gente quemada en un bus por las pandillas, y ahora hay tiempo para atender otros delitos que antes no se atendían porque estaban las pandillas. Y yo quiero agregar a eso que ahora, por ejemplo, también ves que si alguien se manifiesta que es simpatizante de grupos irregulares, inmediatamente es capturado. Sí, es que no están, o sea, acuérdate que todo eso reformaron en la ley, cualquier tipo de señal o tema que promueva alguna actividad pandilleril también es delito. Entonces también ese tipo se está castigando. Por eso a veces la gente dice, pero qué exagerado, si agarraron unos estudiantes haciendo unas señales y ya. Es que eso es el inicio de... Ese es el inicio de... Antes, la verdad que nos parecían nimiedades en frente de un acto de terrorismo como la quema de un bus, como los 18 muertos diarios, te parecía que no es nada. Pero si te vas a la esencia de dónde se empieza a transformar un tipo de delito de menor a grave, es en todos estos actos pequeños que empiezan a transformarse luego una señal de pandillero, 2 señales, 3 señales, y ahí se van reuniendo los grupos afines como las maras estudiantiles que se estaban reorganizando, estos de la raza, ¿verdad? Ahí, por eso es importante que las autoridades actúen en cualquier acto de intolerancia o desórdenes públicos, porque la gente que dice, ahora lo piensa, la gente lo piensa. La vez pasada, mira, mis hijos juegan un torneo de fútbol en el Cafetalón. Ahí se vive, los papás, como todos creemos que ahí es el mundial, ¿verdad? Papás intensos. Se pone intenso, todo el mundo cree que está jugando la Copa del Mundo. Y hay varios torneos simultáneos en el Cafetalón. Unos momentos, intentos de agredirse, pero la gente lo piensa. Ya la gente dice, mira, no, espérate que... Nos van a grabar. Te van a llevar. Y te van a llevar. Te van a grabar y te van a llevar. Entonces, poco a poco va calando también ese tema de ver que cualquiera que lo agarren en las redes sociales, denuncien pública o no públicamente, te pueden llevar en cualquier momento. El arma más poderosa del hombre libre es un celular con cámara y saldo.
Con cámara y saldo, así que ahora hay más celulares que salvadoreños en este país, que hay de sobra celulares. Mira, la vez pasada estábamos comentando que sí, o sea, es fácil y a mí me ha pasado perder los estribos en el tráfico vehicular por una situación, o sea, rapidito agarra fuego uno y hay que tener mucho cuidado y autocontrol, Gabriel. A cualquiera nos puede pasar. Eso que acabas de decir es parte fundamental de la transformación de la sociedad que necesitamos todos, porque como tú decís, en el tráfico es fácil perder la paciencia, es fácil encenderte. Soy un ser de amor, soy un ser de luz. Sí, sí, pero al final de cuentas, lo No, que hay que sumar son hay que respirar. No, hay que sumar los actos de paciencia y no los actos de intolerancia, porque eso en el tráfico, al final, yo siempre he dicho, tenés un nudo, un redondel, en un tráfico, y querés pasar encima del otro vehículo, en vez de tratar de poner un poquito de sensatez, Ceder el pasa paso. uno, pasa otro. A veces uno está cediendo el paso y el de atrás, pip, 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 pip. Ey, un poco de calma, la verdad. Relájate, sí. Sí, no, yo le decía a Tony que yo ya puse otra vez mis CDs de Luis Miguel, romances. Sí, Ajá, sí, porque, sí. porque de verdad a veces es fácil, dependiendo de dónde andes, perder la paciencia. El número 5745 te pregunta, ¿cuál es la red social, hoy en un mundo de redes sociales, escucha esta pregunta, Vamos a ver. más verídica para usted? Mira, la verdad es que yo creo que en este ecosistema digital, por no llamarle a veces selva digital, La selva digital. hay de todo tipo. Mira, tú en X, tú ves una red más agresiva, más política, más discusión. En Instagram es una red social menos de denuncia, más de exposición gráfica o visual de muchos temas. Facebook es la más popular, sigue siendo la que mayor usuarios tiene en el país. Creo que es muy utilizada para textos largos y todo eso. Creo que cada una tiene su función. TikTok está muy de moda y ahí hay bastante denuncia y bastante video de todo, pero, o sea, es decir, yo no sé cuál es la más verídica, pero yo lo que te puedo decir es que todas tienen un nicho y todas son utilizadas en este país. O sea, Y las por autoridades cualquier vía. toman Y en las- cuenta. Y tienen todo. Ajá. O sea, las autoridades están en todas las redes. O Sí. sea, ahí la verdad que yo he visto todo. Creo que quizás para ese tipo de denuncia o acción, creo que X, antes Twitter es la más dinámica en ese sentido, es la más usada para denuncias y cosas así. Aunque todo motor, nosotros seguimos a todo motor. va. Ahí en Twitter, Ajá, en X. no, y en Instagram también, y en TikTok, o sea, tú los ves a ellos muy dinámicos, denunciando situaciones irregulares, no solamente de tráfico, también incluso de agresiones. Sí. Que eso creo que también es otro cambio. Ahora ya, ya no te da miedo filmar una injusticia o algo que esté pasando y denunciarlo y publicarlo, Ujú. ¿verdad? Antes sí. Sí, la verdad es que el miedo entre ciudadanos era común, porque hace poco vi el caso de un conductor ahí por la Gran Vía, creo que era, Ah, que ujú. tuvieron una discusión vial y el otro se bajó a darle patadas al carro y lo filmó. Ese no hemos visto los 3 doritos después. ¿Cómo no? Así ¿Cómo ya, no? va, yo Es no que lo vi, yo no lo vi. Espérate, Gabriel, lo que pasa es que él ese mismo día cometió otro hecho de violencia. Imagínate. También por el Sí. tráfico. Entonces, Bueno, el mismo día tuvo no, dos desatado. denuncias La directora del sistema de emergencias médicas. Sí, va. Que con un conductor de una volqueta la filmó en una acción y la mujer al menos fue destituida. Yo no sé Pero qué ella otro perdió, tipo de- ese es un ejemplo de perder los estribos. Ajá, ese es un ejemplo. con un poquito de Porque decíamos que no conocíamos el altanería. Sí, no conocimos el contexto en que se dio el choque. Pero ella allí obviamente perdió los estribos. No, Y la terminaron Y un destituyendo. funcionario público tiene el doble de responsabilidad que un ciudadano común, porque son un ejemplo, al final son funcionarios públicos expuestos, son un ejemplo de lo que debe ser de moderación, de educación, de valores, que están muy de moda ahora con el tema de los valores y méritos y deméritos. Los funcionarios públicos tienen digamos, el doble de reto en ese sentido. O sea que ahora los ciudadanos estamos contribuyendo a que la seguridad se haga efectiva. Mira, la denuncia ciudadana creo que siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora está acompañada de respuestas. Porque antes decía la gente de la denuncia ciudadana y no pasaba nada. Por lo menos no veías registrado que había una acción o una respuesta, porque denuncia ciudadana
siempre ha existido, algunos con menos o más temor, en algunos momentos con más intensidad. Ahora, con tanta tecnología y con tanta conectividad que tenemos, es más fácil que cualquiera saque un celular en cualquier lugar y lo suba a su red social y ahí se viraliza, como es el término. Pero ahora hay respuesta. Yo creo que es parte de las transformaciones en seguridad de la que hablaban los funcionarios, que tanto el combate a la criminalidad organizada y pandilleril, como ese tipo de violencia social, como lo decía bien Tony. Gabriel, el presidente destacó, dice, el histórico resultado alcanzado entre el 1 de junio del 2019 y el 29 de agosto del 2025, que son 1000 días sin homicidios. Un homicidio violento. Violentos o En general, producto de las pandillas, porque si hay violencia, si hay muertos por machetazos, ¿ver? Claro, claro. ¿Esto es régimen de excepción? Bueno, régimen de excepción como parte, como una herramienta jurídica fundamental, desde mi punto de vista, del plan de control territorial. Creo que en otras ocasiones hemos hablado de este tema, pero creo que ahí hay un todavía debe profundizarse del por qué el plan de seguridad en este país ha funcionado y en otros países no ha funcionado. Creo que lo hemos medio dejado planteado, pero otros países han intentado replicar el modelo y se quedan solo en el tema coercitivo, en el tema policial, en cercos de seguridad, que en otros momentos aquí ha habido de ese tipo de planes, pero no funcionan. Yo creo que así se llamaba, ¿verdad? Un cerco. Los cercos de seguridad. Los cercos y todavía de seguridad se llaman así. Sí. Solo que ya no se llaman mano dura, super dura, extra dura, etcétera. Pero era una herramienta individual, es lo que tú dices. Para mí hay 5 puntos claves. Yo he tratado más o menos desde mi punto de vista de por qué funciona en El Salvador, ha funcionado y tenemos 1000 días sin homicidios, que es algo histórico. Nunca lo habíamos tenido en este país, 1000 días sin homicidios. Bueno, en 30 años solo habían 2, según las autoridades, solo había habido 2 días sin homicidio. Entonces, primero, el punto 1 es el tema coercitivo, evidentemente. Pero claro, ahí tienes que dotar de recurso humano capacitado y buenas herramientas de seguridad, buen armamento, buenas patrullas, buen equipo, buenos fusiles, para que tengan un efectivo combate. Número 2, un régimen jurídico que te permita capturar, procesar, condenar y mantenerlos en la cárcel. Y que eso tiene que ver, 3, con un cambio de visión en todo el tema del órgano judicial. Podamos discutir el método de que si lo depuraron a los jueces, que fue injusto, no fue justo, pero el cambio en general del órgano judicial, y te digo porque yo me hice reportero en el sistema judicial y siempre aquella discusión de los garantistas, de la aplicación garantista de la ley, consideraban que era parte del problema en cuanto al tema de la inseguridad, porque mucha gente, los pandillas entraban y salían. Los jueces te decían que porque las reglas de esta manera, entonces necesitaba un régimen jurídico para que los jueces puedan aplicarlo. Siempre se quejaban los jueces de que la ley no les permitía más que detener los 3 días y a los 3 días iban para afuera. Yo siempre cuento la historia de aquel famoso viceministro que impulsaron una ley antimaras, porque hemos tenido leyes antimaras, pero me decían los jueces, Gabriel, mire, son tantos requisitos que cómo vamos a detener a alguien con 14 requisitos que había que cumplir. Entonces, ahí los jueces, digamos, tenían el argumento de que la ley les impedía tener ese tema. 4, un sistema penitenciario controlado. Evidentemente tenemos una figura más conocida como es el SECOT, discutida. O sea, hay otros penales. El resto de penales, en el fondo lo que vos podés registrar es que no hay amotinamiento, no hay control de las pandillas de los regímenes penitenciarios, no hay operativos criminales desde las cárceles como se tenía en un momento con call centers, te extorsionaban desde las cárceles en un momento. Si ya no se oye las famosas, la famosa discusión, ¿te acuerdas, compañero, de la señal dentro de los centros penales? Ahí está, las señales están cortadas. Ajá, tú pasas cerca de un penal y enseguida se te va el celular. Y número 5, que más es bien importante y lo hemos hablado, el control político en general. ¿Qué quiere decir esto? Una coordinación general de los poderes del Estado que te permitan, bajo una sola visión, poder ejecutar un plan como este. ¿Por qué no funciona en otros lados? Porque tenés una o dos de esas variables, pero no tenés las 5 variables para que tengas este tipo de resultados. Luego, podés agregar la voluntad política,
la determinación del presidente para empujar este tema, porque sí había que tener determinación para enfrentar todas las críticas que se han enfrentado, porque otros presidentes no quisieron enfrentarse al tema de derechos humanos internacionales, a las denuncias públicas, El a la famoso presión, desgaste político. a las presiones de las ONGs, porque este tema necesitaba este tipo de medidas tan radicales que te iba a traer este tipo de discusión, que te iba a provocar este gap que te está provocando de derechos humanos o de gente que tal vez no tiene nada que ver en este tema, pero en la barrida, pues, de los 75,000 pandilleros, hay un porcentaje de que las mismas autoridades han hablado que probablemente hay que discutir y hay que procesar rápidamente para abrirlo. Pero no podías tener otra manera de llegar a estos resultados sin no tener la voluntad esos. política clara de soportar y ser tan radicales para extirpar este problema, este cáncer. ¿Y qué se sabe sobre ir corrigiendo eso que adversan de quienes adversan el régimen de excepción o las 5 variables que acabas de mencionar de gente inocente que está, yo está creo capturada o que matan dentro del centro penal, de lo que no se habla mucho, que los familiares terminan diciéndolo, o de gente desaparecida? Es un tema que tienen que discutirlo abiertamente y tienen que resolverlo. Yo creo que son de las temas, de las cosas en el sistema que no pueden quedarse a la saga y que deben ser atendidas con tanta prontitud como atender el tipo de casos de violencia e intolerancia social. Yo creo que esa es una situación que las autoridades le han aceptado, te la han planteado, y que creo que debe haber un mecanismo más efectivo para depurar de manera más rápida este tipo de casos. Pero entendamos que es la minoría de todo el volumen de gente que está ahí. ¿Qué cifra se hablaba el ministro de Justicia y Seguridad Pública, más Gustavo o menos Villatoro? el 8%, decía. Ajá, él en una entrevista dijo, sí. Hay personas o sea, como todo sistema hay efectos colaterales, errores o variables, y sí. Ahora, tú has apuntado algo, Gabriel, falta de comunicación. O sea, si es no le quisiera llamar debilidad, pero si es una situación que también hay que atender, así como la denuncia efectiva, sí también hay que atender precisamente para que diversas organizaciones, para que la comunidad internacional, para que diversos analistas no ataquen lo que se está haciendo o cómo se está haciendo. ¿Por qué no comunicar más efectivamente? Estas personas ya fueron liberadas, o hacer expeditos estos procesos. Sí, mira, sin duda, yo creo que ellos tienen que tomar nota, y creo que también que en el caso de la Fiscalía, que es la encargada de todo este tema de investigaciones, probablemente le esté haciendo un poco más de falta recursos para atender todos los casos de la misma manera, porque estás concentrado en atender el volumen de los casos y los juicios de pandilleros, que todavía falta una cantidad importante de procesos que atender, versus este porcentaje minoritario, que no por ser minoritario lo tenés que dejar de atender. Pues claro. Cada gente vive su drama desde el punto de vista personal. Si vos tenés un familiar que está preso injustamente, evidentemente vas a sentir que este es el problema más importante para ti, ¿no? Pareciera que como que el sistema no le está dando información a las familias. Hoy se hablaba de una red de chantajes y de... Sí, hay de todo. Mira, hay gente que se aprovecha. Penales, pero yo te voy a decir una cosa bien importante, y esto es desde mi punto de vista muy personal. Por sobreponer la discusión de este tipo de visiones de derechos humanos, de ONG, nunca resolvíamos el problema de la seguridad. Tuvimos aquel famoso caso de aquella procuradora que le llamaba a mis niños a los pandilleros. Eso es lamentable. En la historia de este país hemos tenido una situación, una presión internacional de ONGs que te ha impedido resolver el problema. Porque yo en ese sí lo tengo clarísimo, y podemos sentarnos con quien querrás en ese tema. Pero tú puedes ver el contexto histórico como este país, después de la posguerra, fue un laboratorio de leyes, incluyendo Estados Unidos, cuando impulsó la reforma judicial 1 y 2, una cantidad de reformas y leyes que eran para una realidad que no estábamos viviendo, que eso en realidad fue un caldo de cultivo para la evolución de muchas bandas criminales en esa época, que todavía las pandillas no controlaban tanto, del 92 al 2000, del 2000 hacia adelante, que fue cuando ya las pandillas empezaron a crecer y a consolidarse con la famosa deportación de pandilleros en las cárceles que hizo Clinton,
que no podías hacer nada con esos pandilleros, no podías ni ficharlo, ni procesarlo, ni indagarlo, ni nada, porque decían, no, pero aquí no ha cometido ningún delito, no hay ningún tipo de herramienta jurídica legal que tengamos para controlarlo. Es que ese es un gran problema, entonces, me recuerdo, ahí sí. tú tenés que analizar cómo El Salvador fue limitado en muchas situaciones, primero por el trauma posguerra que vivíamos, que traíamos toda la guerra de violación de derechos humanos, civiles y esto y lo otro, un montón de cosas. Se hicieron leyes pensando en ese trauma de la guerra, no pensando en el escenario real de posguerra que debías tener. Si tú venías atrás en ese recorrido, la ley del menor infractor, que era una barbaridad esa ley, cuando no podías, bueno, no sé si ustedes, pero nosotros cuando estábamos con los equipos de reporteros del área judicial, varias veces los jueces los multaron, los condenaron por publicar fotos de menores asesinos. Uh-huh. Tuviste Código Procesal Penal y Penal que a esta altura creo que han sido reformados tantas veces que creo que hay uno nuevo, porque empezaron ahí fue donde creo que se tomaron la idea de las megamillas, porque ahí salía, ahí los 3x1, ahí empezaron todo ese tema de la cárcel. época del buenismo. Entonces, todo ese tipo de leyes que nada que ver con el contexto con real que estamos viviendo, más los jueces garantistas, más la imposición de visiones de derechos humanos extremas sobre el país en una situación que estamos viviendo, nos llevó a la situación que nos llevó y hay que aceptarlo. Hay una frase que dijo ayer el ministro importante, estaba más cerca las pandillas de controlar al Estado que el Estado controlar las pandillas, y eso es cierto. Controlado el 85% del territorio nacional. Esa cifra a mí es una barbaridad. Me llamó mucho la atención. Sí, ¿te acuerdas de esos mapas que las mismas autoridades de seguridad tenían y revelaban el mapa de El Salvador y cuando coloreaban dónde había presencia de pandilleros? Casi todo el país. Solo excepto algunos distritos, ex municipios, ahora distritos, estaban medio pintados de otro color, pero prácticamente tenían presencia en todos lados. Las pandillas las pandillas trastocaron toda la cotidianidad, toda la vida económica y social del país. Y no solo presencia, sino que control. No, control total de las entradas y salidas, de las colonias, de los barrios, de las fábricas, de las empresas, de tu vida, de tu libre tránsito. Ahí el palabrero era prácticamente el verdadero alcalde de esa zona, ¿verdad? Quién decidía y quién no decidía. Hasta dirimían pleitos de vecinos y decidían, todo decidían. ¿Qué está pasando o qué has visto tú o qué has leído sobre la realidad de todas esas familias que se nutrían del delito que cometían los pandilleros, que eran sus cabezas de familia? O sea, ahí hay esposas, hay parejas, hay hijos, sí. Hay una capa social. Mira, yo creo que debe haber una entidad, un instituto, una fundación, no sé, pero que profundice en el impacto sociológico de todas estas variables del tema de los pandilleros, de sus efectos y de los hijos de pandilleros y esposas de pandilleros y madres de pandilleros que ahí están y han quedado libres y necesitan un tipo de atención psicológica, un tipo de oportunidades sociales, porque ahorita apenas y vamos a empezar a tener las bases para la reconstrucción del tejido social, que es lo que te va a permitir que estos resultados no sean cortoplacistas, que no sean de 2 o 3 años, sino que realmente sean parte de lo que hablan de la transformación radical, elemental que necesita la sociedad para que los jóvenes, por ejemplo, que vivían en zonas de pandilla o viven en zonas controladas por pandillas, no vean en las pandillas una opción, porque antes un joven veía en el palabrero el héroe de la colonia. ¿Por qué? Porque era el que tenía el poder, tenía el control, tenía el dinero, se hacía lo que hacía. Un jovencito lo que quería era ser pandillero. Hay que erradicar, y ahí viene el trabajo social a profundidad que se debe hacer, y estudiar más a profundidad todos los efectos pre- y post-pandillerín de esta sociedad que estamos viviendo. Para mí es una opinión personal, para eso ahí es donde entra la dirección hoy de integración, por ejemplo. Sí, precisamente sí. Para las oportunidades que estos jóvenes no tuvieron. Antes de irnos a la pausa, solo quiero leer rapidito estos comentarios. Freddy Gómez dice, mira qué compromiso, yo por eso los escucho, a ustedes les creo. Por ejemplo, a Don Tonis, desde que salía en Cuatrovisión. Y quiero leer esto que es la opinión de Paola, porque estábamos buscando el chupacabras ahí. Ajá, esto es lo que piensan los salvadoreños promedio, padres de familia que quieren vivir tranquilamente con sus hijos. Dice ella, en el cafetalón se pone yuca. Las autoridades deben actuar desde que ven a alguno salbequeando
porque no se puede tolerar a ningún potencial agresor. Así es. ¿Verdad? Y es lo que hemos estado hablando. Aquí también tengo bueno, si querés dejamos planteado esto, Gabriel, ¿qué significa, dice el número 2787, lograr 1000 días sin homicidios para el país? ¿Es posible hablar de un saneamiento social en El Salvador a partir de la seguridad? Y Germán Hernández dice, ya vemos esto del menor infractor en otros países, al menor que mató al candidato. Bueno, el tema del candidato colombiano Uribe, ¿verdad? Solo 7 años estará en prisión, pero precisamente porque fue el ejecutor. Lo que se hacía aquí también antes. Lo utilizaron al menor. Lo utilizaron. Bueno, y no solamente reciente, lo usaron en la guerra. Los menores siempre lo que son pasó objeto aquí, de las pandillas, de los ejércitos irregulares. Los menores son objeto de manipulación. Los exdirectores de la Policía Nacional Civil que nosotros hemos entrevistado nos decían es que utilizan a los menores precisamente para tener menos años de cárcel. Claro, pero ya vamos a hablar de ese tema. Gabriel, la última vez que vine, había quedado algo Lo pendiente. de los 1000, ¿qué significaba? Ajá. Y después hablamos del mensaje que hay en estos momentos en el tema educativo. Mira, 1000 días sin homicidios. Este tema que va ligado a lo que yo llamo, y repito y cacareo, como quieran decirlo, los cambios en seguridad es el cambio histórico, el cambio más importante de la historia de este país en los últimos 40 años. 1000 días sin homicidios, que al final debemos ir más profundamente en la estadística, y que claro, el homicidio es el delito más evidente por el cual medimos los impactos en seguridad, porque tú ves un poquito hacia atrás de dónde venimos, y muchos hablan del 2015, pero me voy a ir un poquito más atrás. En 1995, recién pasada la firma de la no agresión entre el FMLN y el ejército. En 1995 se registraron 8.000 homicidios. 8.000 homicidios. 1995, gobierno de Calderón Sol, Arena. 10 años después, el gobierno de Sánchez Serén, FMLN, tuviste 6.600 homicidios. O sea que en 10 años, este país tuvo altísimos índices de homicidios, en un promedio de entre 18 y 20 muertos diarios. Casi 7 años después, cuando todavía no estaba implementado todo este régimen de seguridad, seguías teniendo 15 muertos diarios, 4.000, 5.000 muertos al año en homicidios. Y realmente vivíamos una situación complicadísima, hasta casi que el miedo, ahorita una gente habla que dice que tiene miedo a opinar, no sé qué, es el miedo que vivíamos en todo sentido, y no solamente, y nosotros que vivíamos en el 15% no controlado por pandillas, porque estoy seguro que ustedes, al igual que yo, viven en colonia privada, con seguridad, etcétera, lo que querrás. Pero la gente en el día a día rogaba no morir, salir vivo y no morir en el día, como muchísimos casos que ocurrieron en todo ese campo. Llegar a 1000 días sin homicidio, y vos pensar, eso significa que por lo menos 15.000 salvadoreños no murieron en este tema, en este periodo de este plan de seguridad. Eso es un impacto de país bien fuerte, que debe tener un cimiento tan profundo para que no vuelva a suceder y para que haya una transformación profunda de la sociedad que necesitamos en todo sentido. Yo recuerdo haber visto, no sé si era un video, una foto, ahora se llaman Boston, ¿vea? Pero antes eran el Pops, de la Alameda Roosevelt. Era un sábado en la tarde, se desarrollaba una piñata y en la esquina había un muerto. Imagínate. Asesinado. Sí. ¿Verdad? Entonces era ese contraste entre pues sí, hay que seguir viviendo, ¿verdad? Pero igual como una te están aceptación de la matando. realidad. Nuestros jóvenes en el centro veían escenas de muertos muy seguido, porque ahí por el centro pasaban muchos estudiantes de poca edad, ¿verdad? Gabriel, ¿cuál es el mensaje que envía el Estado, el gobierno en este caso, al nombrar a una ministra, mujer, militar, y que llega en traje de fatiga? Mira, varias cosas bien interesantes. Primero, yo lo veo desde el punto de vista de comunicaciones, estratégica. El mensaje. Realmente, hasta la llegada de ella, los ministros de educación no existían en esta época. O sea, prácticamente casi nada. Si ustedes le preguntan los nombres de los últimos 3 ministros,
De hecho, el último ministro que Yo había... solo sé que era el hermano de Alex Pineda. Exacto. Imagínate la referencia. Porque, ajá, no, pero el último nunca fue nombrado ministro. Bueno. Ajá, incluso. Vaya, digamos eso. Y el tema de educación no pasaba más del tema de la discusión que los maestros, la revisión salarial. De la PAES. todo eso. Entonces, Ahora es nombrar una avanzo, ministra avanzo. militar, con formación militar y todo eso, en primer lugar, te devolvió, puedes estar de acuerdo, no estar de acuerdo, a la discusión el tema de la educación de este país. O sea, todo el mundo habla del tema. O sea, realmente, te digo, en la agencia de nosotros lo medimos, las tendencias y la discusión sobre el tema de la ministra, que si la militarización, que si por qué en traje de fatiga, que debía ser, que qué va a pasar, que qué barbaridad. Que ya no militar, vamos a pensar, que solo vamos a obedecer. que ya no vamos a obedecer. Ajá. Y salieron los memes, que los estudiantes se cuadraban a los profesores, etcétera, etcétera. Un impacto, yo te digo, desde ese punto de vista de comunicaciones, que es importantísimo en el tema de comunicación política, devolviste al Ministerio de Educación al centro de la discusión. Punto número 1. Punto número 2, ¿qué significa? Realmente es un mensaje de un cambio radical que se necesitaba en ese tema de educación. Y no voy a hablar del tema académico, porque el tema académico podemos, y hay gente experta que ustedes pueden traer aquí, que la formación, que el libre pensamiento. Yo he leído igual que ustedes las columnas Sí. y algunas cosas que han estado diciendo, pero en realidad necesitabas, como lo ha hecho ella, volver a lo básico. Y el mensaje de la necesidad del orden en los institutos, en las escuelas Y lo públicas, otro era fundamental. No quiero que se me envuelvan a nacer maderitos y pandilleritos. Y, sobre todo, pero vaya, recordemos la primera carta que ella manda y dice, todo el mundo habla que el corte de pelo, que esto, pero hay algo más importante. Y en el punto 1 dice que los directores den el ejemplo, dice. ¿Por qué? Porque la cabeza de los institutos, de la escuela, de una empresa, de cualquier instituto, la cabeza debe ser el ejemplo de cualquier tipo de valores o de intento de planes o de líneas que querrás ejecutar. Los directores ahora los tenés en entrada, dándole la bienvenida a los alumnos, también con buena educación, que los estudiantes tienen el uniforme básico. Entonces, antes de discutir las astralidades de qué pasa con las modernas matemáticas y que Singapur y Finlandia cómo educan, arreglemos lo más básico que eran las escuelas y institutos, el orden, los valores. Una vez puedas estabilizar de nuevo, puedes empezar a ver si esa semilla que has estado tirando y tirando y tirando puede tener fruto. Hay casos excepcionales, por supuesto, de jóvenes súper bien académicos, de escuelas y todos que están en las matemáticas, que van a los torneos de física, química, que salen de institutos, el programa de talentos de la Universidad Nacional. Hay una cantidad de jóvenes que son buen ejemplo. Pero en general, lo que te dicen los mismos maestros que ustedes los han tenido aquí, y hace poco, antes del 21 de junio de la conferencia, los profesores habían perdido total autoridad y control dentro de los institutos. Entonces, antes de que discutamos astralidades intelectuales, como suele suceder en muchos rubros del país, vamos a lo básico, volvamos a lo básico y veamos qué tenés que ordenar en la base antes de pensar en que vas a hacer grandes reformas educativas. Si tenés fregado la base y un cipote ni siquiera dice buenos días y era un uniforme todo con la camisa de fuera, que te va a parecer, uy, qué militar. No, eso es básico. Eso es valor básico del ordenamiento de la vida cotidiana que necesitas de saludar, de la empatía. Cuando esto permee, los casos de intolerancia social van a comenzar a mermar. Yo escuchaba, Gabriel, declaraciones de maestros sobre todo esto que está sucediendo con el nombramiento de la nueva ministra. Y hay algo que yo siempre defiendo, el tema de los padres de familia. Entonces decían los maestros, esto nos está ayudando incluso para sentar a los padres de familia que deben de cumplir con toda esta normativa, porque si el niño no llega con su uniforme completo, si el niño no llega con su cabello como debe de llegar, ¿de quién es responsabilidad? De los padres de familia. Claro. Entonces dicen los maestros, esto nos ha ayudado porque nosotros llamábamos a los padres y no había poder de convocatoria, sí, ¿verdad? Entonces ahora los maestros se sienten respaldados con autoridad
para llamar a los padres y que el conjunto, centro escolar, padres de familia y niños, en realidad pueda funcionar. Claro. Y yo estoy seguro que también hacia adentro del ministerio, no lo sabemos, pero si tú ves el reflejo y un poco el pensamiento de esta ministra, por dónde va, estoy seguro que hacia adentro también ha de estar poniendo orden, porque hay cosas que desde el ministerio están pasando, que, por ejemplo, todo ese tema del retraso de la entrega de uniformes, tiene que haber alguna burocracia, algún proceso hay un montón ahí. de mensajes desde que el mismo presidente le toma la protesta constitucional. Porque Sin duda. Es que mira, hablan de la militarización de la educación. Bueno, hasta el momento no hemos visto nada de eso. Hemos visto a una persona que tiene un esquema y una forma de trabajar claro, que viene de la educación militar sobre los procesos, el orden, el tema eficiente y eficaz, que entonces, por supuesto que ha habido un choque, que de un día para otro te lo digan, pero es realmente necesario. El ordenamiento, el ser eficiente con los recursos, el dar el ejemplo en los colegios, la que disciplina. Los profesores tengan autoridad y que de verdad los institutos vuelvan a ser esos centros de educación. Si tenemos como 450 estudiantes asesinados, volviendo a hablar de los homicidios, y no sé, en realidad habría que ver la estadística de profesores que fueron asesinados, vapuleados, golpeados, extorsionados en el día a día. Historias de profesores, hay cientos que no podían ni siquiera educar, había que pasar al pandillero, y si no lo pasabas, pues lo que tocó algunos casos que yo conozco, que los penquearon de una manera de hospitalizarlos, ¿verdad? ¿Y qué iban a hacer? No podía encontrar 20 tipos golpeándote de manera salvaje. Era evidente, traigan a los profesores y que les cuenten las historias realmente. Muy bien. Creo que ayer lo dejó claro el ministro Villatoro. Dice aquí, según el Gabinete de Seguridad, el mensaje del Estado es que ya no se vive en una era de permisibilidad, sino que toda aquella persona que incurre en un delito será procesada penalmente. Y te hablan de un delito de cualquier tipo de índole, del más básico hasta el más complejo, porque Claro. los desórdenes públicos podrías decir que son básicos y a veces solamente quedaban en las ordenanzas municipales. Le botar basura en la calle. Bueno, O sea, otra cosa básica. Al final es la gente, lo tenemos que irnos tomando mayor conciencia de nuestros actos, porque si no, entonces la policía te va a tener que llegar a cuidar hasta que no botes basura en la esquina de tu casa, o sea, hasta que a vigilarte dentro de la casa si separas la basura. O sea, de verdad que hay cosas muy básicas que ahora que las vemos, decir, sí, hombre, hemos perdido muchas cosas. Creo que tú hace poco hablabas del desorden de una parada de buses por la Gran Vía, que no utilizan el carril debido, y estamos hablando de eso en una mañana. Así que es cuando no hay gestores, no se meten al carril segregado. Y ahí tienes la gente misma parada en un andén que hay ahí, haciendo equilibrio, y vos venís en la carretera de la Panamericana. Y de repente para el bus. Exactamente. Bueno, yo creo que hay que hablar de estas cosas, reflexionarlas, ¿verdad? Son cosas que están pasando, que son cambios, y gracias por venir, Gabriel, nuevamente, porque ya se nos acabó. Se nos terminó el tiempo. Sí, es que estos temas son bien intensos. No, y veo que la gente también está ávida de eso. Claro, Sí. claro. 100 pechadas para los que tengan mala ortografía. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No, ha de haber comentarios de comentarios. Ajá, cabal. Sí. Bueno, Gabriel, gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir a esta cabina y conversar con ustedes. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.